Muy, muy bienvenidos y muy bienvenidas a todos, a todas. Mireia, Luz, Carol, Estela, Lili, Mari. Por aquí viene Mónica. A tope 2 semanas, compromiso. Os he estado viendo en la plataforma, todo entre ayer y hoy ha habido unos cambios. Mireia, o sea, un poco más si no duerme esta noche, o sea, o sea, ¡ah! Ahí habéis estado todos a tope, complementando todo y sí, de ayer que era como viendo el pelotón cómo iba cambiando y subiendo y bueno, ya los últimos momentos esta tarde ya ha sido, bueno, la gran panacea ahí con un montón de personas que ya habían terminado el programa al 100%. Y eso es un súper compromiso, ¿sí? No sé si habéis hecho programas online, habéis hecho algo solo, habéis hecho acompañado, pero os doy la enhorabuena a todos los que habéis completado el programa dentro de las 2 semanas, porque sé y soy consciente de que había mucha información, había muchas cosas que tomar conciencia, había muchas cosas que hacer revisión y luego las preguntitas esas que de vez en cuando te aparecían cada día de diario era como, ay, la preguntita esta, y ahora verla, ay, la pregunta, y te tirabas ahí con la pregunta un buen rato. Sí, Mireia se ríe porque yo sé, ya sabemos cómo son las preguntitas, Dios santo mío, cómo son las preguntitas. Bueno, antes de comenzar a presentaros pues la última parte del día de cómo comenzar a compartir Ayurveda, no solamente conmigo, sino con los demás. Antes de nada, voy a compartiros lo que yo veo, ¿sí? Voy a lo que yo veo, así es más fácil para explicaros un poco y así también hacemos un poquito de repaso, porque como sabéis tenéis acceso hasta mañana, así que a aprovechar para ir terminando todo, porque luego tenemos al final de la sesión de hoy unos sorteos que ya os diré prácticamente lo que vamos a ir haciendo. Así que sin más, voy a empezar a compartir esto y vamos a ver. Bien, vamos a ver. Deberíais, ahora lo estáis viendo ustedes, compartir. Y ahora deberíais de ver, ¿sí? Mireia, que ha sido asistenta, ¿estáis viendo el programa por dentro? Sí, sí se ve. Ya hemos aprendido al fin el botoncito. Bien, pues esto es lo que yo... Uy, esto ahora vais a ver absolutamente todo. Lo voy a poner en grande. Bien, esto es lo que yo veo dentro. Entonces, para comenzar vuestro curso de Ayurveda Práctica, aprovechar porque mañana es el último día. El curso, como estáis viendo, ya no es un curso gratis, ¿sí? Como estáis viendo, ya es un curso que vale 28 euros. Entonces, si alguien mañana no quiere salir del programa porque ha ido haciendo trabajo, tiene ahí cosas guardadas, ¿sí? Y quiere continuar, pues simplemente me manda un mensajito, me manda un correo y le paso el enlace para que pueda acceder al programa y tenerlo ahí para siempre, ¿sí? Os quedáis con ello. No continuáis conmigo, pero os quedáis con toda la información y todo el recorrido. En caso contrario, pues desaparece absolutamente todo y si el día de mañana pues te da por volver a ingresar, pues tendrías que ingresar otra vez a completar. Solamente prefiero que se quede todo claro ahora de principio para que luego no haya malentendidos al final. Bien, pues vamos a ir viendo cómo va esto. Pues vamos a ir con el día 1. El día 1 lo que íbamos era a comenzar ese camino hacia la Ayurveda, donde en el primer paso pues teníamos los accesos al Zoom, los accesos también al grupo de WhatsApp, el acceso también a Telegram. En el segundo paso ya comenzabas a hacer el test, a descubrir el humor, que también lo habías recibido por correo, y luego se te explicaban unos primeros fundamentos, no los voy a ir abriendo porque ahí están los vídeos, sobre lo que son los fundamentos en Ayurveda, sobre lo que son los 5 elementos, y luego en la constitución humana estábamos hablando de lo que era cómo esos 5 elementos se unen entre ellos para crear lo que son los diferentes doshas. Y luego pues teníais otro con un vídeo también que os explicaba pues cómo comenzar vuestra práctica de Ayurveda personal, que estaba prácticamente basado en este programa que habéis estado siguiendo ustedes como uno de los en primicia. Luego el segundo día pues hemos comenzado a crear lo que era nuestra rutina de Ayurveda perfecta. Y aquí sí que había trabajo
Y ahí sí que había trabajo, porque ahí teníamos desde lo que era la rutina nocturna, el sueño, en el caso de que algunos tenían caos en el sueño, pues también algunos consejos, lo que es la rutina ideal según el Ayurveda, cómo relajarnos con una bebida caliente, y luego había un montón de hábitos que nuestro primer reto del día 1 pues era de todos de estos pequeños hábitos, pues de pronto la cama, lavarse los dientes, raspado de lengua, gárgaras, evacuación, bla, 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 todo lo que hay aquí, que dentro de cada uno pues os explicaban los beneficios, cómo hacerlo en función a vuestro dosha, qué aceites usar y un montón de información más que si yo me pongo aquí a explicaros cada paso, estamos unos cuantos meses, ¿sí? Los que habéis completado el programa sabéis que hay mucha info. Bueno, igual pues lo mismo que cuando compramos un libro de Ayurveda empezamos a leer, pero aquí he ido a sacaros lo más práctico de todo para que vayas a lo que es tu dosha y no pierdas tanto tiempo y rápidamente puedas comenzar una práctica de Ayurveda. Bueno, pues aquí estaban esos hábitos que teníais que incluir 1, 3, 5 y comenzar a practicar pues durante esos 7 a 14 días. Luego el día 3 comenzábamos a planear lo que eran nuestras comidas y cuando comenzábamos a planear nuestras comidas se os recomendaba ir y descargar, imprimir lo que era la agenda de comidas y escala del hambre, que está, no sé si la habéis utilizado, pero está bastante práctica para que puedas ir mapeando lo que sucede cuando pones en práctica lo que se os explica en el audio y lo que vimos el día de la presentación en el vídeo de cómo comenzar a hacer algo simple que era con los sabores, identificar los sabores que más me pacifican y ver cuáles son los que debo de comenzar a evitar. Y luego fuimos también pues viendo los alimentos ideales y luego unas dietas concretas para equilibrar los distintos doshas. Vimos una presentación para equilibrar específicamente al Vata dosha, no solamente desde el aspecto de limpieza de sanación física, sino también mental, y aquí se incluían otras 2 dietas sencillas para equilibrar lo que son el Pitta dosha y el Kapha dosha, que no lo vimos en vídeo. Teníais vuestro ejercicio diario, pero de comenzar a mapear vuestros sabores, ¿sí? Ese era vuestro reto. Y luego vimos también en vivo lo que eran las combinaciones incompatibles. Os subiré los vídeos aquí, los colocaré, porque los vimos, sé que no están metidos, pero lo están y los colocaré. Esas combinaciones incompatibles que debíamos de comenzar también a identificarlos y a llevarlo a la práctica y observar simplemente lo que sucedía, pues si comíamos un yogur con frutas o comíamos un yogur solo, si comíamos tomate con queso o si nos comíamos el tomate solo o el queso solo. Bien, luego el cuarto día fuimos comenzando a entender desde el aspecto ayurvédico lo que era sattva, rayas y tamas y comenzamos a entender nuestro humor, porque dosha no es solamente eso lo que se desequilibra físicamente, sino también psicológicamente. Había un test mental para comenzar a comprender nuestra mente desde el aspecto ayurvédico y luego un ejercicio diario y luego también teníamos otro reto que era, pues como es más fácil verle las cosas a los demás, pues había descubre el prakriti mental de alguien cercano a ti. Y luego teníais una práctica de gratitud ante la comida donde también estaba en lo que eran los primeros hábitos del día 1, pues aquí se os explicaba y hablábamos de esa importancia, puesto que esa gratitud tiene mucho que ver con sanar esa mente y salir de la queja y por qué me pasa esto y salir un poco del victimismo, tomar acción y comenzar a hacer algo para cambiar. Bien, el día 5 empezamos con comprender lo que era la desintoxicación desde el aspecto ayurveda. En el audio os hablaba de lo que era la desintoxicación panchkarma, pero como evidentemente un panchkarma completo había que hacerlo con un seguimiento y muy específico, y además para que sea seguro, entonces para que ustedes pudierais comenzar a saborear un poco esa práctica, pues se os había pasado lo que era la receta y la práctica de Khichari, y aparte teníais en lo que, bueno, lo voy a abrir, teníais cómo planificar vuestras rutinas de limpieza, tomar conciencia si vais a hacer según vuestro dosha, si tenéis que hacer 3, 5, 7, y luego teníais una fácil desintoxicación que os llevaba a un artículo en el blog que os explicaba cómo hacer una desintoxicación casera, donde tenías varias opciones para que pudieras elegir pues la que sea más cómoda para ti, para ir poco a poco experimentando estas prácticas. Luego también, pues en la parte de la desintoxicación, pues os hablaba un poquito de las moléculas de la emoción,
porque durante esa desintoxicación, no sé si algunos han comenzado, les ha dado tiempo a comenzar y experimentarla, pero evidentemente si veis algún vídeo testimonio de clientes que ya han pasado por ese proceso, pues dicen que no es algo muy extraño, pero súper lo agradecen muchísimo, y es que no solamente se limpia el cuerpo físico, sino que aparece esa paz mental y esa armonía de la cual tanto os he repetido en muchísimos audios y muchísimas presentaciones. Bien, luego el sexto día comenzábamos a crear nuestra práctica de yoga desde una perspectiva y una visión ayurvédica, entendiendo cómo pueden las asanas bien o alterar o pacificar nuestro estado. Entonces teníamos también que evaluarnos en función a nuestro dosha para entender poco a poco cuáles eran las prácticas más adecuadas, y luego también os daba dentro de la rutina de yoga, os daba unos cuantos pasos para que comenzarais simplemente, sea cual sea vuestra práctica de yoga o no la tengáis, pero que sepáis desde vuestro humor, desde vuestro dosha, lo que más os va a equilibrar cuando toméis una decisión de tomar acción. Luego el día 7 comenzamos a ver lo que era la respiración, y en la lección de audio pues os hablaba sobre lo que era la parte psicológica de lo que era el aspecto de la respiración, el latido del corazón, cómo conseguimos poco a poco con esta práctica que hicimos también el día de Sana tu Mente, que hicimos una respiración alterna para comenzar a equilibrar nuestro sistema simpático, parasimpático e el sistema entérico, que tiene que ver con nuestros intestinos. Estuvimos evaluando también cuáles eran las prácticas más adecuadas, os hablaba de esto en el audio, y una vez escuchado el audio podíamos entender luego cuáles eran las prácticas de respiración más adecuada para cada uno de nosotros. Y luego había una buena lectura recomendada para quien quisiera saber más. Había al final pues una lectura recomendada sobre lo que es pranayama desde un aspecto pues más pro. Luego el día 8 comenzamos a entender el aspecto de la meditación desde lo que era la Ayurveda, ¿sí? Porque muchas personas quieren meditar, lo intentan y luego lo dejan. Pues tal vez en el audio aquí pues pudiéramos muchos de nosotros comprender cuáles son las meditaciones o lo que son las atenciones plenas o concentraciones que son las más adecuadas para realizar en nuestras prácticas diarias. Entendíamos también cómo comenzar a mapear nuestra práctica si teníamos alguna práctica, y luego había una hoja de ejercicios de meditación ayurveda para que pudiéramos identificar el tipo de prácticas que son las más adecuadas para nosotros, ya sea aquí o ya sea cuando nos pongamos a buscar por YouTube o cualquier otro sitio, que sepamos, bueno, pues esta es adecuada para mi humor, para mi dosha, y así comenzar realmente a crear una práctica que tenga una constancia, porque si luego lo vamos dejando, evidentemente la meditación o la respiración va perdiendo su poder. Esto es todas las prácticas, como os decía, regla número 1, no se estresen, por favor. Y luego ese día que todo el mundo le encanta y tan esperado, que es el de la herbología ayurvédica. Y bueno, en herbología ayurvédica os puedo decir que ahí es una fitoterapia muy complicada, porque en realidad tienes que comenzar a comprender realmente desde el aspecto farmacéutico cómo están actuando y cómo actúan e interactúan cuando entran en contacto con lo que es el fuego digestivo en función de cada humor de cada persona. Así que aquí en el audio os explicaba un poquito sobre las hierbas más comunes, las más utilizadas, y luego os había puesto aquí algo muy útil, que es una lista de hierbas, de las que más se usan. Hay una lista de hierbas, la voy a abrir, una lista de hierbas ayurvédicas, y os la había organizado según vuestro dosha, para que fuera fácilmente ir a identificar cuáles son las hierbas que mejor me van a venir en este momento, y para que no estuvieseis pues teniendo que leeros un libro completo y rápidamente pues ir al grano a ver cuáles son pues las hierbas de pita, cuáles son las hierbas adecuadas de bata, en fin. Y bueno, a ver, ¿qué más? ¿Dónde estamos? Aquí. Y luego un pequeño regalito, ¿sí? Porque los aceites esenciales, no os lo había nombrado al principio, pero los aceites esenciales se utilizan muchísimo en la Ayurveda, igual que se utilizan las gemas y los cristales. Bueno, hoy vamos a ver más cosas sobre Ayurveda para que entendamos pues todo lo que engloba esa práctica diaria
de lo que es la ciencia de la Ayurveda. Bien, bueno, pues, ¿qué más? El ejercicio de diario, que era identificar vuestras hierbas y evidentemente comenzar a incluir algunas según el listado de hierbas ayurvédicas y sus usos, que hubieses identificado cuáles son las que más te van a beneficiar según tu dosis. Y aquí tenemos el último día, que es el día compartir Ayurveda. Y esto es donde, bueno, si lo abrimos tenemos un protocolo, una hoja de seguimiento con ejercicios, que es importante que entréis, que la realicéis, que me la enviéis bien por correo electrónico, ¿sí? O me la podéis enviar también por lo que es el grupo en Facebook. Pero lo ideal, lo mejor es, os recomiendo que me enviéis por correo electrónico, porque con esa ficha, como recordáis, os había dicho y os había prometido al principio que las personas que terminaban el programa y hicieran los ejercicios, pues personalmente, sí, como un pequeño regalito a los que terminaran el programa y realizaran esa hoja es una hoja de seguimiento personal, es para ti, pero como no tienes nadie que te diga, oye, está bien lo que he puesto, lo que no he puesto, entonces te lo iba a revisar personalmente. Para eso tienes hasta mañana para poder enviármelo por correo, y durante la semana que viene en el grupo os iré poniendo pues las citas y las horas pues para ir compartiendo con ustedes. Tenemos una pequeña llamada para los que lo hayáis hecho para ver si es correcto o no es correcto y podáis comenzar por realidad a tomar acción, a tomar en vuestras prácticas de Ayurveda y en realidad pues experimentar con los beneficios que nos va a traer. Bueno, pues eso ha sido un poco todo sobre lo que es el programa, para que también vierais un poco, bueno, luego al final pues hay un poco más de info, pero no voy a entrar ahí ahora. Y bueno, pues hasta aquí por la parte explicativa de todo lo que hemos estado haciendo y todo lo que queda pendiente. Mañana ya es el último día para ir entregando esas examinaciones de hoja de seguimiento para ver qué has aprendido y qué es lo que vas a comenzar a realizar dentro de cada sección, sí, de tus rutinas, de tus comidas, de tu práctica de la mente, de respiración, etc. Bien, pues muchísimas gracias por llegar hasta esta primera parte.